En este video vamos a explicar las técnicas de electroforesis SDS-Page y Western blot. La electroforesis es un fenómeno por el cual una molécula que posee carga neta se desplaza en respuesta a la aplicación de un campo eléctrico. La velocidad de migración o movilidad a través del campo eléctrico dependerá de varios factores como son la intensidad de dicho campo, la carga neta, tamaño y forma de las moléculas, así como la fuerza iónica, viscosidad y temperatura del medio en el cual las moléculas se están moviendo. Su ventaja es que las proteínas pueden visualizarse, además de separarse, lo que permite hacer una estimación rápida del número de proteínas en una mezcla o del grado de pureza de una preparación proteica determinada. Existen numerosas variaciones de esta técnica en función del equipo utilizado, soporte y condiciones físico-químicas en las cuales se va a llevar a cabo la separación. Electroforesis capilar, electroforesis en papel, electroforesis en gel de agarosa, electroforesis en gel de poliacrilamida, enfoque isoeléctrico y electroforesis bidimensional. En este video haremos referencia a la electroforesis en gel de poliacrilamida y más concretamente a la electroforesis desnaturalizante SDS-Page. ¿Por qué se utiliza el gel de poliacrilamida Page? Es porque tiene buena resolución, gran versatilidad, químicamente inertes, estables en un amplio rango de pH, temperatura y fuerza iónica, fáciles de generar. Post-electroforesis se puede teñir, documentar o incluso se puede purificar la molécula de interés cortando literalmente el fragmento de gel. Las proteínas mantienen su estructura tridimensional y las diferentes cadenas polipeptídicas pueden permanecer unidas, separándose no solo en función de la carga eléctrica, sino también según su tamaño y forma. Existen tres tipos: la electroforesis nativa simple CN-Page, electroforesis Blue Native DN-Page y el enfoque isoeléctrico. Vamos a hablar de la electroforesis de SDS-Page, que es un método electroforético discontinuo en gel de poliacrilamida. Es una de las técnicas básicas más importantes comúnmente utilizado para la estimación de la pureza, separación de una mezcla de proteínas, caracterización y cuantificación de proteínas. Es una técnica analítica semi-preparativa, se separan biomoléculas según su tamaño molecular bajo la acción de un campo eléctrico. Se realiza en presencia de dodesil sulfato sódico bajo condiciones reductoras, SDS. Que es un detergente desnaturalizante muy utilizado en el laboratorio de naturaleza anfipática con una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. El SDS interacciona con las proteínas a través de interacciones hidrofóbicas en una proporción de 1,4 gramos de SDS por cada 1 gramo de proteína o una molécula cada 2 aminoácidos. Las colas rodean el esqueleto peptídico evitando las interacciones hidrofobias, orientando el ion sulfato hidrofílico con carga negativa hacia el medio acuoso. De esta manera, todas las cadenas polipeptídicas adquieren una carga negativa neta y todas las cadenas polipeptídicas quedan aisladas, proporcionando una relación de carga-masa aproximadamente uniforme para la mayor parte de las proteínas, de modo que nos garantiza una separación vinculada solo a la masa molecular. Para asegurar la disociación de las proteínas en sus subunidades y la pérdida de la estructura secundaria de las proteínas, se emplean otros agentes naturalizantes como son un agente reductor, generalmente el 2-mercaptoetanol, que reduce los puentes de disulfuro a grupos tioles. Agentes caótropos como la urea rompen puentes de hidrógeno y además se suele calentar la muestra. Bien, el equipo de electroforesis es una cámara de electroforesis vertical que puede tener los siguientes componentes: 2 placas de vidrio del mismo grosor y anchura, 2 espaciadores, que son 2 placas largas de iguales dimensiones, hechas de un material flexible pero resistente, generalmente poliestireno o teflón. La función de los espaciadores es determinar el grosor del gel. Un peine cuyos dientes pueden variar en número, tamaño y grosor, tiene el mismo grosor de los espaciadores y está confeccionado del mismo material. Sirve para moldear los pocillos donde se colocarán las muestras. Un soporte o base, dispositivo que sirve para permitir el ensamblaje de los vidrios con los espaciadores, a través de una serie de prensas que ejercen presión y mantienen fijo todo el sistema. El tanque de electroforesis, recipiente que contiene el buffer de corrida superior e inferior. El tanque contiene electrodos permanentes a lo largo de sus bases, listas para ser conectados, o una tapa que contiene los electrodos. La fuente de poder, que es un aparato que tiene por función proveer de energía eléctrica a la cámara de electroforesis. El voltaje, el amperaje y el tiempo pueden ser regulados. La técnica de electroforesis discontinua utiliza 2 geles. El gel de concentración va en la parte superior, tiene poros más grandes, ofreciendo poca resistencia a la mezcla de proteínas, por lo tanto la atraviesan con relativa rapidez, permitiendo la alineación de las proteínas en una fina banda que entra al mismo tiempo y velocidad en el gel separador. El gel separador tiene poros pequeños que dificultan el recorrido de las proteínas, disminuyendo su velocidad
dependiendo de su tamaño. Con la aplicación del campo eléctrico, las proteínas cargadas negativamente se desplazan hacia el ánodo cargado positivamente en la parte inferior del gel. Debido al tamaño de los poros, las proteínas más pequeñas se desplazan más rápido que las proteínas más grandes que tienen dificultades para moverse. El tampón utilizado durante la electroforesis contiene tris, que mantiene el pH, glicina, conductor de electricidad, y SDS, que mantiene las proteínas cargadas negativamente. Luego se realiza una tinción con azul de Comasí. Este colorante es generalmente el más aceptado para la tinción de los geles, ya que se une a las proteínas y la intensidad de la coloración es relativamente y hasta cierto punto independiente de la concentración y de la naturaleza química de las proteínas. De esta forma, cuando se tiene que cuantificar una proteína, es el colorante más recomendado. Bueno, y después hacemos la determinación del peso molecular. Para ello se compara el RF de la proteína problema con el de la proteína de referencia, cuyo peso molecular se conoce. El RF es el parámetro experimental asociado a esta técnica y se define como la distancia que migra una determinada proteína sobre la distancia que migra en el frente del gel. Para determinar el peso molecular se grafica el logaritmo de m molecular versus el desplazamiento relativo RF. Bueno, el Western blot es una técnica utilizada para detectar y caracterizar proteínas específicas en una determinada muestra, mediante el uso de anticuerpos. Estos últimos son proteínas producidas por el sistema inmune, inmunoglobulinas, capaces de detectar proteínas ajenas, antígenos y unirse específicamente a ellos. Esta técnica se utiliza principalmente para poder separar, detectar las proteínas. El procedimiento se divide en 4 pasos. Primer paso, electroforesis en gel. Segundo paso, transferir las proteínas a un soporte más adecuado. Tercer paso, bloqueo. Y cuarto paso, detección de la proteína. La transferencia a una membrana que nos permita poder utilizar el Western blot. Las proteínas se procesan. Este método es rápido, eficiente y mantiene una alta resolución del patrón de bandas de las proteínas, separadas por electroforesis. Existen 2 principales configuraciones para este método. Transferencia húmeda, que se pone todo en un soporte, la membrana y el gel se pone entre papel filtro y una esponja y se pone en un soporte de cassette, se presiona todo y se lo pone en un recipiente de electroforesis. Al hacer pasar electricidad, las proteínas migran a la membrana para luego utilizar los anticuerpos. Ventaja: es adecuado para transferir proteínas grandes mayor a 70 kilodalton o difícil de transferir. Desventaja: el proceso de transferencia es largo. Ahora, la transferencia semiseca. Para ello se apilan en forma de sándwich en el siguiente orden los elementos de esponja, varios papeles filtro empapados en buffer de transferencia, gel, membrana, más papel filtro empapado y otra esponja. Se dispone en el sistema de transferencia y se aplica una corriente eléctrica de magnitud acorde a los materiales empleados. Al tiempo disponible, las proteínas del gel se desplazan hacia el polo positivo y quedan atrapados por la membrana. La transferencia es desde el polo negativo o cátodo al polo positivo o ánodo. La ventaja que tiene es más rápido, pero la desventaja
La membrana puede secarse afectando a la transferencia de las proteínas y según el sistema de detección puede causar un mayor ruido de fondo. Se utilizan dos tipos de membrana. La membrana de nitrocelulosa proporciona menor ruido de fondo y no requiere un pretratamiento de metanol. Son más baratas que las de PVDF, aunque son también más frágiles, tienden a tornarse quebradizas cuando se secan y no pueden ser sometidas a varias pruebas consecutivas. Y en cambio, la membrana de polifluoruro de vinilideno tiene mayor resistencia mecánica, resistencia a SDS y una mayor unión a las proteínas que la membrana de nitrocelulosa. Se debe tratar previamente con metanol o etanol antes de exponerlas a buffer acuosos debido a su alta hidrofobicidad. El buffer de transferencia utilizado en ambos casos está compuesto normalmente por trisglicina y metanol, a veces se pone SDS. Se verifica el éxito de la transferencia en ambos casos haciendo una tinción con el colorante de Panseu S, que es fácil de remover. La muestra se tiñe de color rojo si se tuvo éxito en la transferencia de la membrana. Tercer paso, bloqueo. Puesto que la membrana es escogida, se necesita poder unirse a las proteínas de forma inespecífica, es preciso bloquear los lugares de unión que han quedado libres tras la transferencia. En caso contrario, el anticuerpo empleado en la detección puede unirse a ellos, dificultando la distinción del complejo antígeno-anticuerpo que se forma con la proteína que se busca. El bloqueo de la membrana se lleva a cabo incubando con una solución de proteínas como la leche descremada en polvo, caseína o la albúmina de suero, bovina, BSA. Las proteínas en solución se unirán a todos aquellos lugares de unión de la membrana que no estén ya ocupados por las transferidas desde el gel. De este modo, el anticuerpo solo podrá unirse a su antígeno específico, reduciendo así el ruido de fondo y los falsos positivos. El agente bloqueante se diluye en TBS, tampón trisalino o PBS, tampón fosfato salino. Se puede añadir también detergentes como el Twin 20 o Trion X100. El cuarto paso es la detección de la proteína. Se utilizan anticuerpos que reconocen una secuencia de aminoácidos pequeñas, llamados epítopos, que quedan expuestas en condiciones desnaturalizantes. Hay dos tipos de anticuerpos. Los monoclonales reconocen un único epítopo, por lo que son menos sensibles debido a que solo se unen un anticuerpo a cada proteína. Tienen mayor costo de producción y de tiempo. Se necesita personal capacitado y equipo especializado. El otro tipo de anticuerpos son los polinoclonales. Reconocen múltiples epítopos, por lo que son más sensibles a cada proteína. Tienen menor costo y menor tiempo de producción. El cuarto paso es la detección de la proteína. Existen dos tipos de detección, directo e indirecto. Detección directo. El anticuerpo utilizado está marcado con una enzima o sonda fluorescente permitiendo detectar el antígeno sobre la superficie de la membrana. El anticuerpo primario se diluye en el buffer de bloqueo, el TBST, o en el buffer de disolución de anticuerpo comercial. La afinidad del anticuerpo, la abundancia de la proteína en la muestra y la sensibilidad del sistema de detección afectarán a la cantidad de anticuerpo a utilizar. La membrana es sumergida en solución que contiene el anticuerpo específico que se asociará a la proteína de interés. Durante la incubación, la membrana debe someterse a agitación suave y sumergida en disolución e incubar en un agitador de vaivén. Después de la incubación con el anticuerpo, se procede a la eliminación del excedente del anticuerpo mediante buffer de lavado, CBS, PBS, PBST o PBST.
La detección de la proteína indirecta, el primer anticuerpo no está marcado y se procede como en la detección directa. Luego del lavado se incuba con anticuerpos secundarios marcados que reconocen a las inmunoglobulinas. Luego se vuelve a lavar con un buffer de helado para remover el anticuerpo secundario en exceso. Hay tres métodos para detectar proteínas. La quimioluminiscencia. Los métodos de detección de quimioluminiscencia utilizan comúnmente anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano picante, HRP. La reacción entre la enzima y el sustrato produce luz que puede ser detectada mediante la exposición de la membrana a una película de rayos X o captada de forma digital utilizando una cámara CCD. La ventaja de este método son muy sensibles, es muy sensible a la membrana, puede reutilizarse, se pueden hacer múltiples exposiciones en películas de rayos X, fácil de documentar. Inconvenientes, requiere una habitación oscura para la película de rayos o sistema de imagen caro, semicuantitativo, porque se basa en una reacción enzimática. La película tiene un rango dinámico limitado, la intensidad de la señal puede variar con la incubación o el tiempo de exposición. No son posibles detecciones múltiples, detección de más de una proteína, solo un color de reacción. El segundo método es la fluorescencia. El anticuerpo secundario se une a un fluoróforo que cuando es excitado emite luz. La luz emitida se detecta mediante un dispositivo capaz de medir la fluorescencia o mediante una cámara CCD provista con los filtros de longitud de onda apropiada. La imagen se digitaliza para su análisis. Ventajas. Sensibilidad. La sensibilidad puede incrementarse utilizando el sistema streptavidina y biotina, apto para ensayo multiplex, con múltiples colorantes, amplio rango dinámico, no se requiere el uso de una cámara oscura, aporta datos cuantificables, fácil documentación de resultados, puede usarse anticuerpos primarios marcados para proteínas abundantes y eliminar pasos. Inconvenientes. Los reactivos y el equipo pueden ser costosos, no es tan sensible como la quimioluminiscencia, puede no ser apropiado para proteínas poco abundantes. El tercer método es la colorimetría. Utilizan un anticuerpo secundario que ha sido conjugado previamente a una enzima peroxidasa o fosfatasa alcalina. Esta convierte el colorante en un producto insoluble que es visible en la membrana. La cantidad de colorante convertido es proporcional a la cantidad en la muestra. La intensidad de la tinción puede ser medida por espectrofotometría o por un densitómetro. Ventajas. Sencilla de realizar, no requiere cámara oscura, las membranas se pueden documentar fácilmente mediante fotografía. Las desventajas, no es tan sensible como los otros dos métodos, el color se desvanece en el tiempo. Mencionaremos aplicaciones de estas dos técnicas. En el diagnóstico clínico la aplicamos para detectar enfermedades, detectando proteínas de superficie de cepas patógenas. En investigación se utiliza para desarrollar vacunas y en industria alimenticia ponemos el ejemplo de la tesis de una compañera de nuestra facultad, donde descubre que la proteína peptidasa está presente en el alcaucil, usando las técnicas antes vistas, SDS, Western blotting, cromatografía de exclusión, todas esas que vemos en la materia. Ella descubre que hay distintos tipos de esta proteína en el alcaucil incluso. Lo vemos en la imagen 1, donde en la A hay una sola subunidad y en la B hay dos subunidades. Las dos son con una muestra de una flor y en el caso de la foto teñida de rojo utiliza una flor madura y detecta la subunidad menor de esta proteína y puede determinar su peso molecular, que es muy importante. Esta proteína es útil en la industria de los quesos, de la carne, de los cueros y se puede extraer de diferentes
células pueden ser tanto eucariotas como procariotas.